Hola, ¿te imaginas lo que sería ver un desfile triunfal o una procesión durante el Renacimiento? Pues esto es lo que vamos a descubrir hoy en esta visita que hacemos, en esta serie de vídeos que hacemos sobre las piezas más interesantes del MNAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y lo que vamos a descubrir hoy son estos tapices. Os traigo unos tapices inmensos que hacen casi 9 metros de largo, que son este, este y este. Y más o menos para que nos hagamos una idea, cuando veáis carros así, de forma triunfal, en las pinturas o grabados, es porque se tratan de pinturas que llevan la iconografía de Petrarca. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los triunfos de Petrarca. Empecemos por el principio. Petrarca era un escritor, un literario del siglo XIV, más o menos para que nos hagamos una idea, entre 1304 y 1374 es su vida. Y más o menos hacia 1350 escribe Los Triunfos, que es una serie de 6 historias alegóricas donde pasan cosas, donde el personaje se convierte desde lo humano a lo divino. Pero la historia de Petrarca, esta historia, no tiene mucho triunfo. Tiene triunfo, evidentemente, en la alta sociedad, pero no es un tema que se desplace mucho hasta el cabo de 100 años. ¿Qué pasa? Que en 1470, casi 100 años después de la muerte de Petrarca, Bernardo Ilicino hace unos comentarios donde comenta la obra y estos comentarios sí que tienen un éxito brutal que se desplazan por toda Europa. Es interesante ver cómo en la península ibérica entran a través de una traducción al catalán, es decir, del italiano original se traducen al catalán por una traducción anónima que se cree que se hizo entre 1478 y 1512. Os dejo un enlace a una tesis doctoral en la descripción que veréis que es súper interesante donde se centra en esta entrada, ya que fue una tesis doctoral que revolucionó la idea de cómo entraron en España. Normalmente se creía que los triunfos entraron en España a partir de 1512 con una traducción de Antonio de Obregón. Pero lo bonito de hacer doctorados y de hacer investigaciones es que las cosas cambian, ¿no? Y es esto, pues entran a la península ibérica a través del catalán. Y en este contexto tenemos que entender que en 1557 la Generalitat de Cataluña, la Generalitat en Barcelona, hace un encargo a Bruselas de 4 grandes tapices que representan este tema que todo el mundo está conociendo en este momento. ¿Vale? Vamos a pasar al principio y vamos a analizar cómo son los pecados, los triunfos de Petrarca. Y para hacerlo, os dejo un enlace en la parte inferior sobre la biblioteca que es la Biblioteca Nacional de España. ¿Vale? Es esto que vemos aquí. Más o menos, este ejemplar de la Biblioteca Nacional de España es anterior, es del siglo XV y es un manuscrito iluminado. Pero nos encontramos con la idea de que hay un carro triunfal donde se representa un elemento. El primer elemento de los triunfos es el amor sobre la humanidad. Y lo que vemos aquí, vemos a un Cupido encima del carro triunfal. Fijaros también, siempre que veáis, que los caballos o los elementos que tiren del carro serán siempre, siempre diferentes. El segundo caso es el triunfo de la castidad sobre el amor. Y aquí lo que vemos es una representación de la castidad y, si os fijáis, a sus pies, pues Cupido encadenado. El siguiente este es una maravilla, es un triunfo de la muerte sobre la castidad. Y a mí me gusta mucho, sobre todo, esta forma de representar a esta muerte tan, tan medieval, ¿no? Danzando con esqueletos. Y vemos estos bueyes negros tirando del carro. Y aquí abajo vemos una representación de la peste, ¿no? Que es justamente en este momento. Y me aparto de aquí un momento para que podamos ver el otro, ¿no? Que es un esqueleto bailando con calaveras. Pasamos al siguiente, que en este caso es el triunfo de la fama sobre la muerte, ¿no? Que ya nos hacemos una idea donde la fama traspasa la muerte. Esto es lo que está pasando con estos triunfos, ¿no? Y aquí vemos una representación de la fama, donde la vemos, siempre la fama se representa con este cuerno
enorme. Y lo que es bonito de este carro es que a los pies del carro, justo debajo, volvemos a encontrar a la muerte, ¿no? Es como un elemento que le pasa por encima. Aquí las miniaturas alrededor, pues son personajes que se han acercado a esta fama. El siguiente es lo que destruye la fama o lo que triunfa sobre la fama es el tiempo. Y lo volvemos a ver. Vemos una representación del tiempo, que generalmente se representa como un señor de edad avanzada, y su carro. Y ya para terminar, lo que hay por encima del tiempo, lo que triunfa sobre el tiempo, es la divinidad. Y estas representaciones son muy, muy bonitas, ¿no? Porque nos dan mucha iconografía y son temas que son muy completos. Y aquí la vemos, ¿no? Pues es el triunfo de la divinidad sobre el tiempo. En este caso, el triunfo de la divinidad se representa siempre con los cuatro apóstoles, que luego lo veremos en los tapices. Y ya, ahora sí, ¿no? Pues vamos a pasar a los tapices. Y estos tapices son de los cuatro tapices que encargó la Generalitat en 1557, solo conservamos tres, que se conservan dos en el MNAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y uno en el recién abierto Museo del Renaixement, en Molins de Rey, que también es un museo que vale la pena visitar si estáis por aquí. Lo primero que vemos cuando nos enfrentamos a un tapiz generalmente suelen ser inmensos y se compone de diferentes partes. La parte central, que es donde pasa la escena, se le llama campo. Luego, si os fijáis, hay siempre una cenefa alrededor donde pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, en este tapiz de aquí, esta cenefa, vemos unos putti jugando con fruta. Y veis que hay una línea azul, que la podemos ver todo alrededor de la cenefa. Esto se le llama orillo. Y en los orillos es donde pasan las cosas interesantes para los historiadores del arte, ¿no? Porque, más o menos para que nos hagamos una idea resumidamente, los tapices en el siglo XVI se fabricaban la gran mayoría en Bruselas. Y aparecieron normas, al emperador Carlos I puso normas y puso reglas para poner impuestos sobre estos tapices. Y cada ciudad pues tenía unas marcas. En este tapiz de aquí, lo que vemos la marca de Bruselas-Brabante, que es esta B con un corazón en el medio, que es el escudo de la región. Y vemos también otro símbolo, que es este que vemos aquí en pantalla, que es la marca del fabricante, que en este caso el fabricante es Willem del Moyen, ¿no? Que era un tapicero de Bruselas de mediados del siglo XVI. ¿No? Esto lo podemos saber gracias a toda esta información. Si os interesan los tapices, os dejo un enlace en la parte de arriba, no sé si es aquí o aquí, me parece que es aquí, os dejo un enlace aquí en la parte de arriba de un tapiz de las musas que estudiamos en nuestro gabinete de arte y que justamente hablábamos de esta idea de fabricantes de tapices. Pero volvamos a los tapices de los que estamos hablando y volvamos al MANAC y vamos a analizar ahora sí las piezas que encontraremos en el MANAC. Pues recordemos, conservamos tres tapices de cuatro pedidos de un total de seis, con lo que la historia que encontramos ya empezamos, la historia ya la empezamos a, a medio camino. El primero que encontramos, no es este, el primero que encontramos es este, ¿no? Que es el triunfo de la fama sobre la muerte. Y lo que vemos es, volvemos a encontrar una representación de la fama, que la encontramos otra vez con su cuerna, y a su alrededor encontramos aquellas personas que quieren irse hacia la fama, ¿no? Pues encontramos un guerrero o encontramos, por ejemplo, esta doncella, ¿no? Fijaros lo bonito que son estos personajes. Este tapiz, ahora que estamos haciendo detalles, es interesante porque está bastante fragmentado y tiene bastantes desperfectos. Las partes más oscuras que se ven en la imagen son partes que han estado restauradas fuertemente. Y me vuelvo a apartar para que podamos ver toda la escena completa, ¿vale? Que es la fama triunfando sobre la muerte. Y lo que vemos, pues ya no encontramos un solo carro, sino que encontramos dos carros esta vez. Y en este caso, pues vemos una representación de la muerte, que no la vemos como se estaba representando en el siglo XV, sino que ya la vemos como el ejemplo de lo que es la muerte. Pero sí que seguimos con esta tradición medieval
de representar esta igualdad con la muerte, ¿no? Con lo que si nos fijamos a las personas que están debajo del carro, que están siendo arrolladas por el carro de la muerte, ¿no? Pues son reyes, pues son gente de la nobleza, son eclesiásticos. Este es el primer tapiz, el tapiz de la fama triunfando sobre la muerte. Sobre la fama, recordamos que triunfa el tiempo, ¿no? Y nos encontramos aquí el carro tirando del tiempo, que volvemos a encontrarnos con ese señor de edad avanzada, ¿no? Curvado, pero este tapiz es bonito, sobre todo por la composición, ¿no? Porque nos permite que visualmente entender qué es el que está viniendo, cuál es el carro que viene, el que triunfa. Me vuelvo a poner al sitio y así lo vemos, ¿no? Que es este carro del tiempo y el carro que se va, que es el carro de la fama, ¿no? Que está yendo hacia la izquierda, como que se va. Si analizamos otra vez el carro el carro de la fama, fijaros este caso que está tirado por elefantes, que es muy bonito de ver los elefantes, y vemos alrededor todos aquellos personajes que aspiraban a la fama, que están siendo desapareciendo. Y lo que es bonito, por ejemplo, es toda esta flora, ¿no? Que está representada de una forma que es exactamente 16 a Bruselas. Y si pasamos al siguiente, ya al tercero y último, es el triunfo del tiempo, es el triunfo de la divinidad sobre el tiempo, ¿no? Nos encontramos el tiempo representado esta vez como un elemento moribundo, ¿no? Como lo hemos visto la muerte, ¿no? Ya está tumbado encima del carro, pero lo que es muy bonito es la forma en que representa el tiempo. Fijaros, este zodíaco, estos elementos del zodíaco, o aquí abajo los elementos que quedan destruidos por el tiempo. Y lo que es una verdadera maravilla, pero mucho, es la representación de la divinidad. En el siglo XV y XVI, en el norte, la representación de la divinidad han aparecido muchos tratados y es un tema que se ha trabajado mucho, ¿no? Y lo que es muy interesante es que estos tratados hablan muchas veces sobre cómo se tienen que representar los ángeles. Y cada ángel tiene un color, tiene una forma, hay ojos en las alas, ¿no? Y hay diferentes categorías angelicales, desde querubines hasta arcángeles, y cada uno representado de una forma y un color diferentes. Y prácticamente lo que vemos aquí, pues es un traspaso al tapiz de esta iconografía de los tratados, ¿no? Vemos los ángeles azules, vemos los rojos. Son muy interesantes, en este caso, los, ah, los ángeles músicos, que muchos llevan instrumentos musicales, y no sé si hay alguno que llevan incenseres, ¿no? Que es esta idea de llevar el humo. Y algo que es muy bonito son los cuatro evangelistas tirando del carro de la divinidad. Ya no son bueyes, sino que son los cuatro. San Lucas, San Marcos, Mateo y Juan. Y luego, en el centro, encontramos la representación de la divinidad. ¿Vale? Y, pues, como con todo, muchas gracias por escucharnos. Y os animo muchísimo a subir al Museo Nacional de Arte de Cataluña para ver estas piezas y todas las demás que podéis ir encontrando a lo largo de este tiempo. Que paséis muy buen día y que el saber os acompañe.